Buen día, profe. Mi nombre es Edison Carrillo, estudiante de Ingeniería de Software, y el día de hoy explicaré mi máquina de Turing, la cual desarrollé de forma individual. Antes de comenzar con la demostración, explicaré brevemente la historia de la máquina de Turing. La máquina de Turing es un modelo teórico de computación propuesto por el matemático británico Alan Turing en el año 1936. No es una máquina física como un computador, sino una idea o modelo matemático que permite entender cómo funcionan los algoritmos y qué problemas pueden resolverse mediante procesos automáticos. En términos simples, una máquina de Turing es una especie de computador muy básico que trabaja con una cinta infinita donde puede leer y escribir símbolos, además de moverse hacia la izquierda o hacia la derecha siguiendo un conjunto de reglas. ¿Qué significa que un problema sea computable? En esa época existía el llamado problema de decisión, Entscheidungsproblem, planteado por David Hilbert, que buscaba determinar si todos los problemas matemáticos podían resolverse mediante un procedimiento mecánico. Fue entonces cuando Alan Turing propuso su modelo para formalizar la idea de algoritmo. Con su máquina demostró que hay problemas que sí se pueden resolver automáticamente, pero también existen problemas que no pueden resolverse, sin importar qué algoritmo se utilice. ¿Cómo funciona una máquina de Turing? Cinta infinita. Es como una banda dividida en celdas donde se escriben símbolos, por ejemplo 0, 1 o un símbolo especial. Esta cinta funciona como la memoria del sistema. Cabezal lector es el componente que lee un símbolo de la cinta. Puede escribir otro símbolo, se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Conjunto de estados. La máquina tiene diferentes estados como modos de operación dependiendo del estado y del símbolo leído, decide qué acción realizar. ¿Para qué sirve? Define qué es un algoritmo, permite formalizar la idea de un procedimiento paso a paso. Determina qué problemas son computables. Ayuda a establecer si un problema puede resolverse mediante un algoritmo. Es la base de la informática. Todos los computadores actuales, aunque más complejos, siguen este mismo principio fundamental. Se usa en teoría de la computación. Es clave en temas como lenguajes formales, autómatas, complejidad computacional. En conclusión, la máquina de Turing es un modelo fundamental en la teoría de la computación que permite entender cómo funcionan los algoritmos y cuáles son los límites de lo que una máquina puede resolver. A pesar de ser un modelo teórico, su impacto ha sido enorme, ya que constituye la base conceptual de los computadores actuales y del desarrollo de la informática como disciplina. Ahora explicaré en detalle los estados de la máquina de Turing. Estado Q0, exploración de la cinta. El estado Q0 tiene como función principal desplazar el cabezal de lectura hacia el extremo derecho de la cinta. En este estado, la máquina lee los símbolos 0, 1 y numeral sin modificarlos, avanzando continuamente hacia la derecha. Cuando se encuentra con el símbolo blanco B, que indica el final de la cadena de entrada, la máquina se desplaza a una posición hacia la izquierda y cambia el estado Q1. Este estado permite ubicar el cabezal en el último bit del segundo número, preparando así el inicio del proceso de suma. Estado Q1, lectura y marcado del segundo operando. En el estado Q1, la máquina comienza a procesar el segundo número W2 desde su extremo derecho hacia la izquierda. Cuando se lee un símbolo, si el símbolo es 0 se reemplaza por X, indicando que ya fue procesado, el cabezal se mueve hacia la izquierda y la máquina transita al estado Q2. Si el símbolo es 1 también se reemplaza por X, el cabezal se mueve a la izquierda y se pasa al estado Q3. Si se encuentra el símbolo numeral, significa que todos los bits del segundo número han sido procesados, por lo que la máquina entra en el estado final QF. Este estado tiene como función seleccionar y marcar los bits del segundo, operando para evitar su reprocesamiento. Estado Q2, suma sin acarreo. El estado Q2 se activa cuando el bit extraído del segundo número es 0. En este caso, la máquina realiza la suma entre este bit y el bit correspondiente del primer número, W1. Si el símbolo leído es 0, se mantiene como 0, ya que 0 más 0 igual a 0. Si el símbolo es 1, se mantiene como 1, dado que 1 más 0 igual a 1. Después de realizar la operación, la máquina se desplaza hacia la derecha y cambia al estado Q4. Este estado implementa la suma binaria sin generación de acarreo. Estado Q3, suma con acarreo. El estado Q3 se utiliza cuando el bit del segundo número es 1. En este caso, la suma puede generar acarreo. Si el símbolo leído es 0, se escribe 1, ya que 1 más 0 igual a 1, y la máquina pasa al estado Q4.
Si el símbolo leído es 1, se escribe 0, ya que 1 más 1 igual a 0 con acarreo. En este caso, la máquina se desplaza hacia la izquierda y permanece en el mismo estado Q3, propagando el acarreo hacia los bits más significativos. Este comportamiento replica el mecanismo de propagación de acarreo en la suma binaria tradicional. Estado Q4. Reposicionamiento del cabezal. El estado Q4 permite a la máquina regresar hacia la zona del segundo, operando para continuar con el siguiente ciclo de suma. En este estado, si se encuentra un símbolo X o numeral, la máquina se desplaza hacia la izquierda y regresa al estado Q1. Este estado no realiza operaciones aritméticas, sino que cumple una función de control, asegurando que el proceso se repita correctamente hasta que todos los bits del segundo número hayan sido procesados. A continuación presentaré el código que implementé para desarrollar mi máquina de Turing, utilizando Visual Studio Code en conjunto con Python. El programa consiste en una simulación de una máquina de Turing implementada en Python, capaz de ejecutar operaciones como la suma de números binarios y la escritura de texto, por ejemplo, un nombre, todo ello mediante una interfaz gráfica interactiva. En términos generales, el sistema está dividido en dos componentes principales. Por un lado, la lógica de la máquina de Turing, que se encarga del procesamiento, y por otro, la interfaz gráfica, que permite al usuario interactuar con el programa de manera sencilla. Al ejecutar la aplicación, se abre una ventana en la que el usuario puede ingresar una cadena de entrada, por ejemplo, dos números binarios separados por un símbolo. Posteriormente, puede seleccionar el tipo de operación que desea realizar, como la suma binaria o la escritura de un nombre. A partir de esta entrada, la máquina procesa la información siguiendo un conjunto de reglas definidas por estados, simulando paso a paso el comportamiento de una máquina de Turing real. Ahora sí vamos con la máquina de Turing que hice. Al ejecutar el simulador de la máquina de Turing, el sistema carga la cadena de entrada proporcionada por el usuario en la cinta, la cual representa la memoria de la máquina. En el ejemplo mostrado 1011 numeral 0111des, se tienen dos números binarios separados por el símbolo numeral. Inicialmente la máquina se encuentra en el estado Q0, cuya función es recorrer la cinta hacia la derecha con el fin de ubicar el final de la cadena de entrada. Durante esta fase el cabezal de lectura se desplaza sin modificar los símbolos, lo cual se observa en la interfaz mediante el movimiento progresivo del resaltado sobre las celdas. Una vez que el cabezal alcanza el símbolo blanco B, la máquina retrocede una posición y cambia al estado Q1. En este punto comienza el procesamiento efectivo del segundo operando. En el estado Q1, la máquina lee los bits del segundo número de derecha a izquierda. Cada bit leído es marcado con el símbolo X para indicar que ya ha sido procesado, evitando así que sea utilizado nuevamente en iteraciones posteriores. Dependiendo del valor del bit leído, la máquina transita a distintos estados. Si el bit es 0, pasa al estado Q2, donde se realiza una suma sin acarreo. Si el bit es 1, pasa al estado Q3, donde se contempla la posibilidad de generar y propagar un acarreo. En estos estados, la máquina se desplaza hacia la izquierda para interactuar con el primer operando y efectuar la operación correspondiente. En el estado Q2, la suma es directa, ya que añadir 0 no altera el valor del bit correspondiente del primer número. En cambio, en el estado Q3, si se encuentra un 1, se genera un acarreo, lo que provoca que la máquina escriba un 0 y continúe desplazándose hacia la izquierda para propagar dicho acarreo, replicando el comportamiento de la suma binaria tradicional. Una vez realizada la operación parcial, la máquina entra en el estado Q4, cuyo propósito es reposicionar el cabezal para continuar con el siguiente bit del segundo operando. Este estado permite que el proceso sea iterativo, regresando al estado Q1 para repetir la secuencia. Este ciclo se repite hasta que la máquina encuentra el símbolo numeral en el estado Q1, lo que indica que todos los bits del segundo número han sido procesados. En ese momento, la máquina entra en el estado final y se detiene. Durante toda la ejecución, la interfaz gráfica permite observar en tiempo real el contenido de la cinta, el estado actual de la máquina y la posición del cabezal. Adicionalmente, se registra un historial de cada transición, lo cual facilita el análisis detallado del comportamiento del algoritmo. En conclusión, la ejecución del simulador evidencia cómo una máquina de Turing puede implementar un algoritmo de suma binaria mediante un conjunto finito de estados y reglas de transición
La visualización gráfica no solo permite obtener el resultado final, sino también comprender el proceso interno paso a paso, lo cual resulta fundamental para el estudio de la teoría de la computación. Sin más que decir, gracias, profe, por la atención prestada.